Buenos días, mis queridos. Les dije que en noviembre realmente descanso y no trabajo en el jardín, pero no es así, no es para nada así, porque es momento de ocuparse de esas plantas que hay que preparar un poco para el invierno. Así que el episodio de hoy estará dedicado a qué hacer con las plantas para que sobrevivan el invierno. Les voy a hablar sobre los bananeros, sobre el cianoto, sobre las hortensias, sobre los pastos, sobre esas plantas básicas en mi jardín y qué hago yo con ellas antes del invierno. Queridos, ¿ya están suscritos a este canal? Los animo a hacerlo porque ya somos muchos aquí y sé que las estadísticas también me muestran que muchos de ustedes ven pero no se suscriben. Y la suscripción para un creador de contenido en Internet es una gran recompensa por lo que hace, así que los animo a hacerlo. Escriban en los comentarios qué hacen ustedes antes del invierno en sus jardines y yo empezaré con esto. Detrás de este señor, el bananero musabacio que muchos admiran en mi jardín. Este año tengo que admitir que no se lució, o tal vez fui yo quien no se lució porque creo que le di muy poco fertilizante. No creció como en los últimos 3 o 4 años. Por supuesto no creció en altura, pero sí se reprodujo mucho. ¿Qué hacer con él? ¿Qué hacer con un platanero de la variedad musabacio para que sobreviva el invierno? Durante las primeras 23 temporadas yo lo cubría. Le hacía unas casetas, lo cubría, le echaba hojas dentro de esas casetas y así sucesivamente. Sin embargo, desde hace ya varias temporadas prácticamente no hago nada. Excepto que precisamente en este periodo, cuando las hojas ya han sido un poco afectadas por las heladas, le corto los tallos a una altura de 50 centímetros si el tallo es grueso y si es más delgado, un poco más abajo. Si alguien quiere, puede envolverlo, por ejemplo, con tela agrícola blanca. También se pueden poner hojas dentro de esa envoltura, pero yo no lo hago así y me funciona muy bien. Así que ahora me pongo a trabajar y ustedes vean cómo hago la poda de este banano. Al podar este banano, también descubriremos un espacio que normalmente está debajo de él. Un espacio que realmente está muy activo, digamos, hasta finales de mayo, porque es entonces cuando los bananos empiezan a crecer, aparecen las primeras hojas y solo en ese momento hay oportunidad de que algo crezca aquí. Aquí tengo plantados ajos ornamentales, miren, ya están muy altos, ya tienen como 50 centímetros porque aquí estaban más cálidos bajo estas hojas. Normalmente aquí también aparecen crocus, así que descubro este espacio. Los invito a venir aquí, en un momento verán cómo se ve ese tallo, porque generalmente el viejo se muere y alrededor crecen nuevos brotes de ese platanero y con el tiempo va moviéndose por el jardín. Por supuesto no son distancias de 23 metros por temporada, sino como de 50 centímetros se va moviendo. Así que vale la pena, por ejemplo, tomar esos hijuelos cuando ya broten y trasplantarlos al lugar deseado, porque ahí se forman pequeños claros y eso es lo que se puede ver aquí. Mis queridos amigos, aprovechando que estamos cortando los bananeros, estoy en mi parterre más cálido, entre la pared de la casa y la parte trasera del garaje, en el lado sur, donde tengo varias otras plantas y a veces llamo a este parterre el parterre italiano. ¿Por qué? Porque además de los bananeros, que no crecen en Italia, pero los tengo aquí, también tengo, por ejemplo, cianoto y tengo romeros aquí.
Por eso quería contarles de inmediato qué hago con estas plantas, porque sé que muchos de ustedes me preguntaron en Instagram cuando mostré estos ceanotos floreciendo, qué hago con ellos para que se vean tan bonitos. No hago nada, en realidad no hago nada. Las planté muy densamente con plantas perennes, con siempreviva italiana, que es siempre verde, y orégano, que tampoco se congela, y en realidad cubre toda la parte inferior de este Prosnik. Nunca se ha helado y ya lo tengo aquí desde hace 3 temporadas. Florece, incluso ya ha crecido bastante bien, así que si tienen plantas así en lugares más cálidos donde no hay mucho viento, ellas van a estar bien. Justo frente a mí hay también un romero, un pequeño romero. Quizás para aquellos que ya han estado siguiendo mi canal por mucho tiempo, recuerden que justo aquí frente a mí crecía un romero que medía 1,20 m, casi 1,30 m. Era un arbusto grande, pero lamentablemente durante el invierno cayó nieve del techo. De alguna manera desafortunada se rompió prácticamente desde la base y lamentablemente el romero ya no volvió a crecer. Sin embargo, planté nuevos romeros. Con los romeros tampoco hago nada, pero sé que algunos de ustedes, los que están en lugares más fríos y frescos de Polonia, simplemente cubren los romeros con ramas de picea y los romeros también sobreviven. Y miren cómo se ven mis romeros de 2 años plantados desde un esqueje así. Lo más importante es cubrirlos bien durante la primera temporada. En la segunda temporada, si sobreviven, ya prácticamente no hay que hacerles nada. Queridos amigos, he venido a las plantas que en realidad están prácticamente en cada jardín polaco. Son hortensias. Tengo plantadas hortensias de jardín y hortensias paniculadas una al lado de la otra. Por eso ya he dicho muchas veces cuál es la diferencia entre ellas. Pero cada año quiero recordárselos y cada año hay personas nuevas aquí. Así que la pregunta sobre cómo cuido las hortensias de jardín y las paniculadas creo que es útil. Exacto, díganme si hay personas aquí que el año pasado aún no me seguían y que me siguen desde esta temporada. Hortensia de jardín. Una floración de hortensia de jardín como la que hubo este año, y no solo en mi caso, no es algo que ocurra a menudo en Polonia. Esto es, por supuesto, resultado de que los inviernos son un poco más suaves. Y además este año, en mayo, a finales de abril, no hubo, en mi caso, heladas que causaran que los yemas se congelaran. Pero tengo la impresión de que eso también es mérito de mis acciones, y justamente sobre esas acciones me gustaría hablarles ahora. Un cordón resistente. En realidad pueden usar cualquier cosa que les permita atar esa hortensia de jardín. Entonces, así, la atamos de manera que quede completamente unida para que esté apretada. Ese es el primer consejo. No quitamos esas flores, aunque en muchos lugares se dice que sería bueno podar esas flores, pero solo esas flores. Yo no las quito porque si las dejo un poco así, protegen un poco el interior de la hortensia del frío y del viento. Muy a menudo también, si aparecen algunas hojas de árboles cercanos, echo un poco de esas hojas dentro. No demasiadas para que no se pudran, pero un poco. Y así la hortensia atada la mantengo más o menos en esa forma hasta finales de febrero. Cuando existe la posibilidad de heladas, le pongo también una tela agrícola blanca, es decir, básicamente solo envuelvo los lados de la hortensia y así la dejo. Y vean, este año floreció de manera fantástica. Me pongo a trabajar. Primero, por supuesto, tengo que atarla aquí con una cuerda. Puede ser una cuerda, puede ser algo para amarrar, algún alambre recubierto de plástico o cualquier cosa que realmente usen para atar. La amarro bastante fuerte. O sea, jalo. Voy a hacer como un atadito, pero otra vez, no tanto como para romperlo, solo así, de esta manera, para que los tallos estén juntos, que estén pegados entre sí. Y para que realmente esa cúpula que aparece aquí arriba la proteja un poco de la nieve y la lluvia. Y de paso, cuando haga esto y luego haga la segunda parte, cuando lleguen las heladas, me será más fácil poner aquí una manta agrícola. Y básicamente eso es todo lo que hago.
No podo estas flores, ato esta hortensia, a veces le pongo un poco de tierra o algunas hojas que hay por aquí alrededor y la dejo así prácticamente hasta finales de febrero. Ya que estoy aquí junto a la hortensia paniculata, esta es la variedad Limelight, les digo de una vez que personalmente no hago nada con la hortensia paniculata antes de la primavera. Por supuesto, si ustedes viven en regiones más frías de Polonia, pueden ponerle un poco de tierra. Realmente no las cubrimos porque en realidad son completamente resistentes a las heladas. Sé que algunos también podan esas inflorescencias, hacen un primer corte, es decir, un corte para eliminar esas inflorescencias, porque por ejemplo no les gustan. Cuando hay vientos fríos, en invierno esas inflorescencias se caen y se dispersan por todo el jardín. Personalmente me encanta ver esas inflorescencias marchitas de las hortensias cubiertas de nieve, así que no lo hago. Empiezo a trabajar con las hortensias a finales de febrero y seguro que les contaré sobre eso. Queridos míos, aunque ya estamos en noviembre, mi rosa pichmelba parece que no lo recuerda, porque está floreciendo. No es una floración espectacular, pero el aroma es exactamente como en junio. Vine aquí porque quiero contarles qué se puede hacer con las rosas antes del invierno. Ante todo, dependiendo de cómo se vea nuestra rosa y si es una rosa trepadora como en este caso, o si es una rosa de parterre, debemos asegurarnos de quitar la mayor cantidad posible de hojas caídas en las que claramente ya se pueden ver enfermedades fúngicas. Es momento de recoger la mayor cantidad posible de esas hojas de debajo de la rosa y desecharlas adecuadamente. No las ponemos en el compostera porque no queremos que se propaguen esas enfermedades fúngicas, simplemente las ponemos en bolsas para residuos orgánicos y las entregamos. Y por ejemplo, no se pueden quemar. Simplemente las desechamos. Lo mejor es entregarlas como residuos orgánicos. Y lo hacemos regularmente porque, como pueden notar, en esta rosa hay hojas que todavía están muy verdes, pero también hay hojas en las que ya se notan esas enfermedades y caen regularmente. Mi pichmelba este año aquí se volvió loca. Realmente produjo tal cantidad de tallos que la mitad hay que cortarlos. Por supuesto, si tenemos un clima excelente, no hay heladas en los próximos días, hay un bonito sol, ya podemos cortar parte de esos tallos, pero solo una parte y solo en ese caso cuando el buen tiempo de verdad está asegurado. El resto lo dejamos para la poda de primavera. Y lo más importante, todas esas hojas que caen también pueden pasar la mano por la rosa, porque eso hará que algunas de esas hojas simplemente se desprendan. Las recogemos de debajo de esta rosa. Ahora mismo me voy a arrodillar aquí y voy a recoger todas esas hojas para que esté limpio y para que las enfermedades no se propaguen. El último grupo de plantas, que al igual que las hortensias, también están en muchos jardines polacos. Son pastos ornamentales. Realmente hay muchísimas variedades de ellas. Y en mi jardín, de hecho, tengo como 16 variedades diferentes de pastos ornamentales. Y no podo ninguna en otoño. Todas las dejo hasta la primavera, pero sí les hago otros cuidados diferentes. Por ejemplo, las ato de una manera especial. Y sobre cómo preparar estos pastos para el invierno, cuáles atar, cuáles no atar, a cuáles prestar especial atención, tal vez cubrir ligeramente algunos. Se los contaré en el próximo episodio, al que desde ya los invito cordialmente.